El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Palabras tan poderosas, pronunciadas por el profeta Joel, resuenan a través de los siglos, suscitando misterio y reflexión. Pero ¿qué quería decir exactamente Joel con esta profecía intrigante? ¿Y cómo se relaciona con otros relatos bíblicos similares? Además de este versículo, Joel describió en su libro el sol y la luna oscureciendo y las estrellas perdiendo su brillo. Estas imágenes apocalípticas también se encuentran en otros textos proféticos, como Isaías y Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo anunció dramáticos eventos cósmicos que precederían al final de los tiempos. Pero todos estos pasajes están conectados, apuntan a un evento específico. A lo largo de la historia ha habido un temor persistente hacia el colapso del cielo y la llegada de una oscuridad abrumadora. Incluso hoy, con todo nuestro avance científico, seguimos intrigados con fenómenos astronómicos y predicciones apocalípticas. Entonces, ¿cómo se aplican las profecías de Joel a los días de hoy? El libro de Joel revela una profunda relación entre Dios y su pueblo, ofreciendo advertencias de juicio inminente, pero también promesas de restauración futura. En este video, exploraremos el significado de estas profecías y cómo resuenan en nuestro tiempo moderno. Prepárate para un viaje de descubrimiento y reflexión sobre los misterios del plan divino. El contexto histórico de Joel es enigmático. Sin embargo, sus palabras resuenan en medio de una crisis aguda. El corazón de su mensaje emerge durante una calamidad natural, destacada por la devastadora plaga de langostas. Pero más allá de la coyuntura específica, el mensaje de Joel trasciende el tiempo, convocando a todas las generaciones a la reflexión sobre verdades eternas, arrepentimiento, juicio divino y la misericordia redentora de Dios. Así, Joel revela la soberanía divina sobre la naturaleza y la historia, clamando por el arrepentimiento humano ante el juicio inminente. En el capítulo 2, versículo 31, Joel conecta la amenaza de calamidad con la esperanza de salvación, retratando la inminencia del gran y terrible día del Señor por medio de señales cósmicas dramáticas. Sin embargo, es crucial comprender que esta visión apocalíptica encapsula la esencia del mensaje de Joel, un llamado al arrepentimiento ante el juicio inminente y la promesa de restauración para los que se vuelven sinceramente hacia Dios. Las impactantes imágenes del sol que se oscurece y de la luna que se convierte en sangre no solo resaltan la gravedad de este día venidero, sino que también advierten a los creyentes y a los no creyentes del inminente desenlace de la historia según el plan divino eterno. Es notable que Joel presenta el día del Señor como un momento de temor y juicio, pero también de maravilla y salvación. Será un día de gran juicio para los incrédulos y de inmensa misericordia para los redimidos. Esta dualidad refleja la complejidad del plan divino, ofreciendo esperanza y advertencia a todos los que escuchan sus palabras. Esta aparente dicotomía entre justicia y misericordia es un tema central en la teología bíblica, que pone de relieve la soberanía de Dios, la naturaleza caída del hombre y la necesidad de la gracia divina para la salvación. En Joel 2:31, no encontramos solo una advertencia de futuras calamidades, sino una invitación a la reflexión y al arrepentimiento. Es un recordatorio de que el tiempo de Dios difiere del nuestro y que el juicio divino, aunque cierto, está acompañado por la promesa de salvación para aquellos que invocan el nombre del Señor. Al considerar el contexto histórico de la profecía de Joel, la plaga de langostas descrita en los primeros capítulos no es solo un desastre agrícola, sino también una señal del inminente juicio de Dios. Esta plaga sirvió como una llamada para que el pueblo de Judá se arrepienta y renueve su alianza con el Señor. Joel utilizó esta catástrofe natural como una ilustración de la seriedad del pecado y de la certeza del juicio divino, al tiempo que destacaba la posibilidad de restauración y bendición divina en respuesta al arrepentimiento genuino. Por lo tanto,
El profeta hizo un llamamiento emocionante para que ancianos, habitantes e incluso sacerdotes lloraran y ayunaran, reconociendo la gravedad de la situación y volviéndose a Dios en arrepentimiento sincero. Joel no solo estaba buscando el lamento circunstancial del pueblo, sino un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, la respuesta de Dios al verdadero arrepentimiento se presenta en el libro de Joel como una promesa de misericordia y restauración. Joel proclamó que Dios restauraría las tierras devastadas por las langostas y traería una nueva era de prosperidad y presencia espiritual sobre el pueblo. Este contexto de crisis y llamado al arrepentimiento establece el escenario para la profecía del gran y terrible día del Señor. Este día se presenta como la cumbre del juicio divino, pero también como la cumbre de la restauración y redención para los fieles. Así, Joel amplía la comprensión del día del Señor más allá de un evento específico en su tiempo, sugiriendo un tema escatológico que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Al describir la transformación del sol en tinieblas y de la luna en sangre, Joel emplea un lenguaje apocalíptico que resuena en otras partes de las Escrituras, indicando momentos decisivos de intervención divina en la historia. Esta técnica de utilizar fenómenos naturales y astronómicos como símbolos de cambios terrenales profundos está enraizada en la tradición profética bíblica. Por ejemplo, el profeta Isaías, en su libro, profetizó la caída de Babilonia usando imágenes apocalípticas, describiendo el oscurecimiento del sol al amanecer, el oscurecimiento de la luna y la falta de luz de las estrellas. Estos elementos simbólicos destacan la magnitud de los acontecimientos y la intervención divina en la historia de la humanidad. Aunque Joel e Isaías estaban confrontando desafíos inmediatos en sus épocas, el lenguaje que utilizaban lleva sin duda connotaciones escatológicas, apuntando hacia el fin de los tiempos. Así, estos signos cósmicos han sido interpretados a lo largo de los siglos como indicadores del retorno final de Cristo y de la consumación de todas las cosas. Esta interpretación se ve reforzada por la aparición de descripciones similares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos y su segunda venida después de los días de tribulación, Él mencionó que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de sus órbitas y los poderes de los cielos serán sacudidos. Además, el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, relata una visión aterradora durante la apertura del sexto celo, donde él presenció un gran terremoto, el sol oscureciendo como un tejido de saco y la luna teñida de rojo como sangre. Al observar las profecías de Joel y otros profetas del Antiguo Testamento, percibimos que el lenguaje de desorden cósmico, aunque aplicado a eventos pasados de juicio divino específicos a sus épocas, lleva una dimensión escatológica que trasciende el tiempo y el espacio. Estos eventos, descritos a través de transformaciones en el sol, la luna y las estrellas, sirven como presagios de un evento escatológico final, según lo anunciado por Jesús y representado en las visiones de Juan. Esta continuidad profética, que vincula las visiones de juicio y restauración de los profetas del Antiguo Testamento con las revelaciones de Jesús y las visiones de Juan, enfatiza una verdad central. Dios está soberanamente en el control del cosmos, dirigiendo los acontecimientos de la historia hacia el cumplimiento de su plan eterno. Esta percepción inspira esperanza y confianza en aquellos que creen, incluso ante las turbulencias e incertidumbres del mundo. La historia humana, con todas sus tribulaciones y juicios, está seguramente en las manos de Dios, que orienta todas las cosas hacia su propósito final y bueno, la restauración de toda la creación. Pero ¿cómo debemos interpretar estos eventos cósmicos mencionados en las profecías bíblicas aquí y ahora? En primer lugar, es importante reconocer que no tenemos un cronograma apocalíptico o señales específicas que nos permitan marcar fechas para el fin de los tiempos. En cambio, estos eventos sirven como indicadores de que Dios está en control del universo y de la historia, y Él sabrá cuándo terminar esta era e iniciar la siguiente. También debemos admitir que nuestro entendimiento de estas cosas es limitado.
Aunque Dios nos ha revelado, a través de su palabra, que la historia alcanzará su clímax final, los detalles de cómo ocurrirá esto están más allá de nuestra comprensión. Como expresó un reconocido teólogo del Nuevo Testamento, hasta que esas profecías se conviertan en historia, es probable que no tengamos cómo discernir completamente la interpretación literal versus la figurativa de ese lenguaje profético. Sin embargo, mientras reflexionamos sobre la naturaleza de estas profecías, las Escrituras son claras en cuanto a la certeza de una gran conflagración final que purificará el universo. Esto resultará en la renovación del cosmos, dando origen a los nuevos cielos y a la nueva tierra, donde la justicia habitará y Dios vivirá en comunión eterna con su pueblo redimido. Esta promesa de renovación universal no es solo una esperanza lejana, sino una realidad futura que debe dar forma a cómo vivimos en el presente. Hoy, estas señales nos recuerdan que estamos viviendo en una era que eventualmente dará lugar a la nueva creación prometida por Dios. Esto nos impulsa a vivir de acuerdo con esa esperanza, esperando ansiosamente el cumplimiento final de todas las cosas. Estos signos nos invitan a vivir en constante espera y preparación para el regreso de Cristo, no a través de la especulación sobre tiempos y fechas, sino a través de una vida de fidelidad, vigilancia y servicio a Dios. Es fundamental reconocer que cada vez que nos acercamos a un evento astronómico de gran repercusión, surgen narrativas repletas de tonos conspiratorios que intentan vincular el evento a alguna profecía apocalíptica. Año tras año, algunos individuos, tal vez sin un entendimiento equilibrado de las Escrituras, recurren a una lectura aislada y descontextualizada de los textos bíblicos, como el de Joel, asociando eventos naturales corrientes a supuestos saludos proféticos específicos, diseminando temor e incertidumbre entre las personas. Sin embargo, nuestro objetivo es buscar un entendimiento enraizado no en el miedo o la especulación, sino en la sólida fundación de la revelación divina y en la esperanza que nos ofrece. La Biblia, siendo la palabra de Dios, habla a todas las generaciones, y no fue dada para alimentar teorías conspiratorias o llevarnos a marcar fechas en la agenda de Dios. Por el contrario, las Escrituras nos invitan a una vida de vigilancia, esperanza y profunda confianza en la soberanía y bondad del Señor, que controla la historia y la creación. Por tanto, mientras esperamos el día del Señor, estamos llamados a vivir de manera vigilante y a reflejar la santidad y el amor de Dios, comprometiéndonos activamente en la misión de reconciliar todas las cosas consigo mismo. La llamada a la vigilancia y a la oración va acompañada de una llamada al arrepentimiento, a la justicia y al amor compasivo, elementos esenciales en la vida de los que esperan la plena realización del reino de Dios. Cuando surgen noticias de grandes fenómenos naturales o señales cósmicas en nuestro tiempo, debemos comprender que todo esto apunta a la soberanía de Dios sobre el universo. Nada escapa al control o conocimiento de Dios, ni siquiera eventos astronómicos que puedan parecer caóticos o aterradores para la humanidad. Así como Joel usó la plaga de langostas como una llamada al arrepentimiento, estas señales cósmicas también nos recuerdan la necesidad urgente de arrepentirnos ante la inminencia del día del Señor. Después de profetizar sobre el oscurecimiento del sol y la transformación de la luna en sangre, Joel enfatizó que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es crucial que la gente sepa que todavía hay misericordia y liberación para aquellos que responden a la llamada divina con arrepentimiento sincero. Mientras Joel anunciaba el juicio inminente de Dios sobre el pueblo de su tiempo, él invitaba a las personas a rasgar sus corazones ante el Señor. Aunque era común en ese momento que la gente arrancara sus ropas en respuesta al sufrimiento y la angustia, Dios buscaba un arrepentimiento verdadero, no solo una demostración externa. Deseaba una respuesta personal, íntima y duradera. El arrepentimiento genuino es aquel que se manifiesta cuando el corazón es quebrantado delante del Señor. Sí, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero como argumentó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, ¿cómo pueden invocar al que no creyeron?
¿Y cómo pueden creer en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo pueden oír si no hay quien predique? Esto subraya la enorme responsabilidad de la Iglesia. En un mundo marcado por la desesperación y la incertidumbre, la Iglesia tiene la misión profética de proclamar la esperanza del Evangelio. Es un llamado a testimoniar la certeza de nuestra esperanza en Cristo y la urgencia del arrepentimiento ante aquel que es misericordioso para perdonar. En lugar de perdernos en historias fantasiosas y conspirativas, debemos ofrecer palabras que apunten a la realidad del reino de Dios. Hasta ahora, el sol no se ha convertido en oscuridad, la luna no se ha convertido en sangre, y las estrellas aún no han salido de sus órbitas. Aún no ha llegado el día del Señor, y la puerta de la salvación sigue abierta. Cada nuevo amanecer, cuando el sol sale en el este, y cada nueva noche cuando la luna despunta en el cielo oscuro, son testimonios de la longanimidad de Dios para con nosotros. Son nuevas oportunidades para que todos se arrepientan. Sin embargo, como escribió el apóstol Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos, ardiendo, se desharán, y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Pero ese día será demasiado tarde para cualquier cambio, para cualquier arrepentimiento. La pregunta es, ¿esperas vivir este día venidero como un momento de juicio y condenación o como un momento de redención, liberación y restauración? Comparte tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Que la paz de Dios esté siempre contigo hasta el próximo video.